¿Te gustaría saber qué te va a ocurrir cuando te mueras? Bien, bienvenidos, bienvenidas a La Cuenta Suma. Vamos a empezar esta serie en la que analizamos paso a paso qué nos ocurre cuando morimos. Todo esto que voy a explicar está basado parte en pruebas médicas y científicas, parte en evidencias médicas y científicas, como ya os comenté, publicadas en la revista, por ejemplo, The Lancet, que es una revista científica y médica, por el cardiólogo Pim Van Lommel, después de 25 años de estudio y documentando ciertas pruebas con sus pacientes en hospitales de toda Europa, y obviamente en evidencias de aproximadamente 25 millones de personas documentadas en los últimos 50 años. Sé que tenéis muchas ganas de que empiece a hablar de qué es lo primero que ocurre cuando te mueres. Lo primero que ocurre cuando dejas de respirar, tu corazón deja de latir, tu cerebro deja de funcionar. Pero antes de nada quiero deciros dos cosas. La primera, por favor, es que os suscribáis, le deis like y a la campanilla para que os avise cada vez que suba un vídeo, que puede estar muy interesante. Y dos, que en realidad lo que importa de todo esto no es lo que sucede cuando morimos. Yo entiendo que esto es fascinante en primera instancia, porque claro, tú cuando estás fuera, digamos, o no has tocado este tema, pues te fascina saber, ¿no? Ostras, si muero y asumo, ¿no? que muero y que hay algo más allá, ¿qué es lo que hay? A todos nos fascina, yo también he pasado por ahí, quiero saberlo todo, por eso yo lo voy a explicar todo durante estas semanas posteriores. Pero creedme, para mí lo que realmente ha sido fascinante, lo que realmente me ha cambiado la vida, no ha sido conocer qué pasaba, sino los mensajes de las personas que volvían. Cómo su propia vida, su propia transformación, me daban el mensaje, la hoja de ruta, me daban el ejemplo de cómo debíamos vivir. O sea, en el momento en que uno dice, vale, ok, asumo que cuando muere mi cuerpo, mi alma va a otro lugar. En el momento que yo asumo eso, entonces pienso, sí, pero ¿y entonces para qué vengo aquí, no? Ese para qué, ese por qué, la frase ancestral de ¿por qué estamos aquí? Eso es lo realmente importante para mí. Para mí lo que importa es esa pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y de eso también hablarán pues mis podcasts los jueves, y obviamente cuando acabe esta serie de lo que ocurre iremos a tratar mucho más en profundidad todo este tema. Bueno, sin más dilación me pongo al lío. Veréis, una de las cosas que más se comenta o más comentan las personas que tienen una ECM, una experiencia cercana a la muerte, es la inefabilidad, es decir, es lo limitado que está el lenguaje humano, lo limitado que está el cerebro en expresiones y en palabras para poder describir lo que uno ve o siente en el otro lado. O sea, no se puede explicar. Hay alguien que lo explica muy bien, que es el doctor Eben Alexander, que dice en su libro, para entender cómo uno puede explicar lo que ve allí, sería como tratar de escribir un libro con solo la mitad del abecedario. Imaginaos qué difícil sería poder expresar todo lo que uno quiere en una novela si solo contáramos con la mitad de las palabras del abecedario. Si nos faltaran 3 vocales y nos faltaran 12 o 14 letras del abecedario. Sería prácticamente un trabajo imposible de realizar. Pues algo muy similar le sucede a la gente. Ves la impotencia tratando de explicar qué es aquello que ven al otro lado, ¿no? Bien, lo primero que nos sucede, y es bastante interesante, es que las personas suelen salir de su cuerpo. De golpe nos vemos flotando encima. Algunos se ven en una esquina de la habitación, algunos dicen que dan como un paso al lado. Personas que a lo mejor les está dando pues una parada cardiorrespiratoria y de repente se van hacia un lado, literalmente como si dieras un paso al lado y te ves. Hay personas que les ha pasado en accidentes de tráfico, en el quirófano mientras les están operando porque mueren en ese momento, personas incluso meditando por el bosque que han tenido esa salida. Yo tengo una prima que probablemente vea este vídeo, que ella ha tenido una experiencia que le llama desdoblamiento, en la que me explicó pues que, por ejemplo, por ponerles un caso muy cercano que yo tengo en mi propia familia, en la que me explicó que le habían dado un balonazo
y fue al lavabo porque sangraba por la nariz o algo así. Cuando se estaba lavando la cara oyó un ruido, un chillido, entonces se giró y vio a una compañera suya que estaba chillando porque había una chica en el suelo, y cuando miró a la chica en el suelo se ve que era ella misma. Dice que en ese momento lo que ella siente es que no existe espacio ni tiempo. Es una sensación de hiperrealidad, todo es muy real, lo que sientes es muy real, sientes mucha paz, mucha armonía, mucha tranquilidad, y ves a tu cuerpo como con indiferencia, como si aquello no fuera contigo, ¿no? Ella incluso dice que veía a la gente jugar en el patio y tal, y en un momento dado, ¡pum!, regresó a su cuerpo. Lo que explican algunas personas es que salen del cuerpo y son capaces de escuchar, de ver lo que está sucediendo. Por ejemplo, dentro de un quirófano ven exactamente pues el tipo de agujas que se están utilizando, el tipo de medicación o el tipo de instrumental médico o quirúrgico que se está utilizando en la sala. Llegan a explicar conversaciones que se han dado en el pasillo o operaciones que se han dado en una sala contigua. Personas que describen cómo después de salir de su cuerpo se han ido con un solo pensamiento a otra parte del mundo, pensando pues en su madre, se ha ido a casa de su madre y han visto a su madre y se ha podido constatar que lo que había relatado era cierto, que lo que había pasado, eso está documentado, había ocurrido en realidad. Incluso hay algún caso en que un médico deja a una paciente que tiene está en coma por muerte clínica, o yo no entiendo mucho de estos matices técnicos, pero la deja como en muerte clínica o está en muerte clínica, y en un momento dado este señor se va a su casa, se empieza a duchar, es el cirujano, se empieza a duchar, hace unas ciertas cosas en su casa, y cuando vuelve se encuentra la paciente que se despierta y le dice que ha estado en su casa, que pensó en él y que automáticamente lo vio en su casa, y le explicó todo el proceso de lo que había hecho este señor en su casa, ¿no? Como estos hay muchos y muchos y muchos casos, y muchos de ellos probados y documentados, que esto es una de las cosas que precisamente se publicó en la revista The Lancet, esos estudios en esos casos muy concretos, en el momento en que salimos de nuestro cuerpo. Por lo que explican, nuestra visión es totalmente 360 grados, vemos hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, todo a la vez. Obviamente pues no tenemos la capacidad de comunicarnos con la gente, aunque algunas personas, algunas almas, cuando salimos sentimos unos minutos, unos momentos de angustia por no poder comunicarnos con la gente, no entendemos qué pasa. Os podemos viajar a través con la mente, simplemente con la mente. Como no existe el espacio en el tiempo, podemos viajar solo con la mente, y pensando en una persona también podemos desplazarnos de esta manera, podemos atravesar paredes. O sea, es decir, es como si el alma básicamente fuera nuestra esencia, fuéramos nosotros, y cuando salimos del cuerpo lo que les pasa a estas personas es que ven sus cuerpos como si no fueran algo que fuera con ellos, es como si fuera algo inservible, como un objeto, como un traje pues que se puso en un momento dado y que ahora ha soltado. Otra cosa que se describe en ese proceso, normalmente después de los primeros segundos, minutos, recordad que ahí no hay espacio ni tiempo, por lo tanto es una forma de describirlo terrenal. Después de esos primeros instantes de angustia, lo que sucede es que empiezan a sentir una calidez, una aceptación, una tranquilidad, una paz y un amor como jamás antes habían experimentado. Es ahí donde pasan a la fase conocida como el túnel. Normalmente en este proceso, antes de entrar en ese túnel de luz que nos lleva directamente al otro lado, puede que vayas solo, o algunas almas relatan que les viene a buscar alguien. A veces es un guía espiritual que no conocen, a veces es un familiar que sí conocen, a veces es una entidad religiosa con la que se sienten cómodos. Hay gente que le ha venido a buscar pues Mahoma o Buda o Jesucristo, pero en cualquier caso la mayoría de veces sí hay un ser de luz, un ser luminoso que los acompaña. Otra cosa que ellos escriben es que cuando se intentan entender a sí mismos, se sienten como si fueran aire, como si fueran pura energía, una luz que flota. Somos como una luz que flota, aunque sí tenemos la sensación de nuestras manos, de nuestros pies, pero al vernos, al identificarnos, aunque sentimos esas manos y esos pies, no sentimos, o sea, no vemos un cuerpo físico, aunque también podemos proyectar ese cuerpo físico. Y de hecho, esos guías espirituales que nos vienen a buscar
proyectan un cuerpo físico para que lo reconozcamos. Bueno, esto es el primer salto, este es el primer paso que damos cuando morimos. Salimos del cuerpo, desdoblamos y empezamos a vivir una serie de experiencias. La primera traba, digamos, es la angustia de no entender qué nos está pasando. Dura poco tiempo, empieza esa quietud, esa paz, ese amor. El poder ver hacia todas las direcciones, el poder desplazarnos hacia todas partes, poder ser testigos de todo. La sensación de hiperrealidad, es decir, que las personas creen o sienten que esa realidad es mucho más real que esta. Ven esto como si fuera una obra de teatro y que nos vienen a buscar para llevarnos al otro lado. En el siguiente vídeo seguiré explicando el siguiente paso, qué ocurre después, qué ocurre cuando pasamos al otro lado. Pero creo que es muy importante que entendamos siempre que todo esto está documentado, todo esto está probado médica y científicamente, aunque se hable poquito. Se habla poquito porque obviamente creo que existe una controversia, ¿no? Que es que en toda la comunidad científica y médica pues siempre va a haber detractores que traten de buscar una explicación al hecho de que esas personas tengan esas experiencias. O sea, no niegan que existan las experiencias, sino que tratan de darles una explicación lógica o médica a esas experiencias. Pero hasta el día de hoy todas las conjeturas que han hecho para explicarlas han sido totalmente desmontadas, porque cuando tratan de explicar que es a causa de los medicamentos, se está dando en personas que no están recibiendo ningún tipo de tratamiento, que son víctimas de un accidente. Cuando se trata de explicar que es por falta de oxígeno en el cerebro, también se ha desmontado esa teoría, puesto que no se está regando la parte del cerebro que tiene que estimular la creatividad, el recuerdo y todas las cosas que hacen que una persona sea totalmente consciente. En psiquiatría se ha descartado completamente el tema de las alucinaciones por muchos motivos. Uno de ellos es que las alucinaciones no se recuerdan, no tienen coherencia, no coinciden en todos los individuos. Sin embargo, las ECM sí coinciden en todos los individuos y una serie de características que hacen que una alucinación no pueda ser. Entonces, todo se ha ido desmontando, además de que las personas que han tenido esa experiencia, todas lo definen como hiperrealidad. Muchas de ellos no lo explican porque les da miedo que les tomen por locos, lo cual creo que es una verdadera lástima, porque creo que han sido de alguna manera escogidos o se ha aprovechado su situación para que nos traigan este mensaje y este apoyo y este sendero que deberíamos recorrer para que nos ayuden a evolucionar más rápido. Bueno, dejo aquí el vídeo, lo dicho, si podéis suscribiros, si os ha gustado la información, pues nos veremos el jueves en un podcast y el domingo que viene en la segunda parte, en el segundo paso que damos después de morir, después de salir del cuerpo. Chao.